que hay indicios serios de que hay material con tierra rara, entonces lo que debemos hacer es establecerlo y hacer una negociación en función del beneficio del país. Tengo entendido que un campamento que todavía está activo, que era de los propietarios de Dovenco, ahora mismo fue rentado para usarlo como base de operaciones para hacer esas investigaciones. ¿Y quién está haciendo esas investigaciones? Creo que a través del Ministerio de Energía. Hay una ley que se hizo en el Ministerio de Energía y Minas. Don Tony trabajó también en un equipo técnico fuerte en eso, una nueva ley minera, que exactamente lo que está diciendo es, ok, vamos a negociar, tú vienes a explorar, pero de entrada tú tienes que pagarme mi materia prima, que es lo que tú vas a sacar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Bueno, hay un tema que ha estado comentándose a partir de un anuncio que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, cuando estuvo aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, respecto a la posibilidad de explotación de tierras raras en la provincia de Pedernales, que es una provincia en la cual el gobierno ha puesto un énfasis con una serie de obras de infraestructura y todo lo que tiene que ver con el turismo de crucero y esa parte, ¿no? Entonces, interesante que Pedernales también tenga esa riqueza. Y no es algo ajeno a Pedernales, porque ya se explotó bauxita en el pasado. Entonces, aquí nos acompaña Nelson Suárez, que es economista, un hombre que ha estudiado mucho presupuesto y eso, pero Nelson estuvo en el Ministerio de Energía y Minas y conoce un poco de la historia de estas exploraciones que no son de ahora. Bienvenido, Nelson. ¿Cómo estamos, Gustavo? Un placer estar por aquí, una mañana fría, fresca. Bien. Cuéntame un poco de cuándo comienza a pensar en serio que en Pedernales hay tierras raras. Bueno, como tú sabes, esa no es mi área de especialización, pero yo conozco por referencia de cuando estuve en el Ministerio de Energía y Minas, que prácticamente de 2014, 2015. Ese fue ya en el segundo año de gobierno del presidente Medina. Sí, eso es cuando estaba en el recién creado Ministerio de Energía y Minas. Estaba dirigido por Pelegrín Castillo. Y ya desde ese momento, al parecer, se habían estado haciendo, y posiblemente antes, pero ya se habían estado haciendo, parece, algún tipo de investigaciones con respecto a este proceso. Y entonces ya en el tiempo que estuve allí, de 2015, mayo del 2015 hasta 2020, entonces sí ahí pude ver, y en algún momento por instrucciones del ministro, entonces cuando yo estuve ahí, don Tony Isa Conde, también se dieron algunas instrucciones para que se profundizaran las investigaciones sobre el tema de la existencia de tierras raras. En esos momentos estaban explotando bauxita, una empresa llamada Dovenco. No la Alcoa, ya que se viene. No. Era Dovenco, y creo que de hecho la forma de portar esto era en tierra bruta. O sea, no se hacía todo el proceso ahí, ¿no? No se separaba, eran como en barcaza, supongo. Y entonces, en algún momento, el que entonces era director del Servicio Geológico Nacional, Santiago Muñoz, también en un momento solicitó apoyo económico del ministerio, porque el Servicio Geológico es una dependencia. Bien, tú recuerdas que se publicó, bueno, tú tenías que saberlo estando trabajando en el Ministerio de Energía y Minas, pero aquí el periódico El Día, sobre todo, fue que con más datos publicó la información de un barco que se había, parece, encallado o tuvo algún problema que tuvo que detenerse, un barco de matrícula china, y que decía mucha gente, bueno, pero es tierra lo que lleva, o sea, como que no era gran... Entonces, mucha gente ahora ha especulado si en aquella ocasión no era simple tierra, sino tierras raras. Bueno, puede haber algún tipo de eso, porque sí también sé que en un momento el ministro
ministro entonces, Tony Isa, creo que inclusive suspendió la exportación de lo que se entendía que era bauxita. Que era bauxita en bruto. Y creo que en algún momento don Tony dio las instrucciones de que supervisaran eso y creo, si no me equivoco, que detuvo la exportación. De hecho, en un momento, un viceministro que existía entonces, un abogado joven, muy capacitado, mi amigo Albertico Reyes, me hizo llegar una comunicación, estando yo como director administrativo y financiero del Ministerio de Energía y Minas, pidiéndonos que hiciéramos una investigación de los alcances y de la parte financiera de esos temas de tierra rara. Y ahí sí entra tu especialidad. Sí, entonces, dentro de esa comunicación también me acuerdo que Albertico Reyes planteaba que sería bueno solicitar a la empresa que estaba exportando bauxita el plan de minado que ellos tenían para poder establecer, Dobanco, para poder establecer, Dovenco, era como dominicana, venezolana, algo así. Ah, ya, Dovenco. Sí. Entonces, eso sí tengo constancia de esa instrucción. Entonces, desde ese momento, de hecho, luego, Alberto y yo fuimos al Servicio Geológico Nacional y estuvimos conversando con Santiago Muñoz, que conoce muy bien y domina muy bien todos los temas geológicos del país, y nos informó sobre todo. De hecho, me recuerdo muy bien que Santiago nos dijo en ese momento que el país, como que nosotros estábamos prácticamente sentados sobre todo tipo de minerales. De minerales. Que me acuerdo que él dijo, bueno, en esta franja que va desde San Cristóbal hasta Restauración, wow, hay toda de todo tipo de minerales. Me acuerdo, no he sabido más nunca de Santiago Muñoz por dónde anda, pero sí fue una buena orientación y se hicieron esfuerzos desde el ministerio por instrucciones de don Tony y por instrucciones del mismo viceministro Reyes para investigar qué era lo que estaba pasando. Bueno, de hecho, hay un informe que generó el Servicio Geológico Nacional donde se detallan todas las... ¿Y qué determinaba ese informe? ¿Qué decía? Bueno, habían hecho algunas exploraciones, sobre todo en el sur, y de hecho en alguna parte del norte y del noroeste, pero que fundamentalmente ahí en Pedernales era donde habían aparecido evidencias de que habían en esos depósitos materiales que podían contener elementos de tierra rara. O sea que, por lo que tú me dices, Nelson, no es nuevo el tema y ya se tenía constancia de la existencia. Que lo otro es si existe en la cantidad. Exactamente, en términos económicamente rentables. Sí. En términos, yo no tengo mucho dominio de los temas de explotación de ese tipo de mineral. Parece ser que no es tan fácil hacerlo, es no, y conlleva una tecnología que no la tenemos nosotros. Pero sé que en aquel momento, en el informe que pude ver, habían trabajado en esa investigación una universidad de Barcelona, creo, y también el Instituto Geológico de España. Y la muestra, según lo que vi en el informe inclusive, fueron enviadas a un laboratorio especializado en Canadá, Toronto, si no me equivoco. Bien, sí, o sea, realmente Canadá es un país que tiene mucho conocimiento sobre realmente parece que hace muchos años que se ha estado. Yo cuando vi en los periódicos esta noticia novedosa, una cosa que a mí me sorprende mucho de la República Dominicana, es que a veces hay cosas que yo veo que salen a la luz pública como novedades, y yo digo, pero yo tengo 30 años conociendo, quizás por todo el tiempo que ha estado... A veces se olvidan, pero eso pasa en muchas áreas. Entonces a veces yo veo descubrimientos que yo digo, ¿y ahora es que se dieron cuenta que eso está sucediendo? Parece que somos muy retardados en entender esto. Entonces, o que no se da el seguimiento debido. Sí, exactamente, no somos muy volados en términos general, y eso nos está haciendo muchísimo daño. Hay que recordar que las tierras raras son esos elementos, ¿verdad? La tabla periódica que a uno le aparecían muchísimo, y que uno pensaba, ¿para qué es esto? Bueno,
pues ahora se están usando mucho las modernas tecnologías, incluso para toda la investigación del espacio exterior, para asuntos de todos los equipos digitales, comunicación, para todo. Claro, eso conlleva un trabajo que conlleva una inversión, conlleva unas tecnologías, un know-how que aquí no lo tenemos. Sí. Es lo que pasa con el oro, por ejemplo. Tenemos el oro, pero no tenemos la capacidad de por sí solo como país nosotros explotar esa mina. Entonces, se buscan acuerdos con empresas transnacionales. Lo que se debe buscar entonces es un buen acuerdo. Sí, al parecer la República Dominicana, o por lo menos, y cuando creo que debe ser toda la isla, porque en algún momento me tocó estar también, por una cuestión de trabajo, en la frontera, y fuimos a Restauración. Me acuerdo que en ese momento nos reunimos con un representante de una empresa extranjera que estaba haciendo exploraciones ahí en Restauración y establecieron que hay suficiente oro explotable. No sé todavía en qué situación ha quedado ese punto, pero en aquella ocasión yo me acuerdo que estando sentado en una escuela donde fue que nos reunimos con esa persona, me dice que en el lado opuesto a donde estábamos ahí en Restauración prácticamente a la entrada de la Internacional, y que del otro lado, ya en Haití creo que estaban o están explotando oro, y yo bromeaba y yo decía, bueno, y no hay posibilidad de que nos lo jalen por abajo. Bueno, es que un poco es lo mismo, son como las vetas de petróleo, no es que se detienen en una frontera. Sí, ¿no? Entonces me llamaba la atención y yo decía, bueno, pues ¿por qué no lo sacamos nosotros? Porque entonces aquellos lo están sacando, pero nosotros no lo estamos... Bien, pero parece que hay reglas y muchas cosas de esta técnica y mucha burocracia. Y hay muchas cosas que hay que cumplir primero. Vamos a una primera pausa, Nelson, con tu anuencia, y regresamos con este tema. A ver qué tal, y a ver esto de que se hable ya casi de una entrega de esa explotación en Estados Unidos, qué se podría hacer como alternativa. Vamos a ver. Bueno, el entusiasmo que puso el presidente, y más que el presidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por eso, y como que hablando de que estén como en las manos amigas, o sea, casi se da por un hecho que de ser cierto que exista en una cantidad explotable, que todo indica que sí, se le va a entregar en concesión a una empresa o al gobierno norteamericano. Y esto es conveniente, ¿o no sería más conveniente si se hace una licitación abierta y que escojamos la mejor oferta de explotación, no importa de qué país sea? Bueno, realmente el anuncio que oí a propósito de la visita del secretario de Estado norteamericano y las declaraciones del gobierno, inclusive en términos de la proporción, de la magnitud de material. Aunque después se corrigió la cifra, se dijo una que era de una magnitud que después se dijo 100 millones de toneladas. Entonces el que tiene más reserva de eso en el mundo es China y tiene 44. Y bueno, de hecho don Tony hizo una reflexión. Y Suecia tiene también mucho y no llega ahí. Don Tony hizo una reflexión de decir que con toda esa tierra se podría cubrir la isla como con 2 centímetros, 2 pulgadas, no sé, y que si se metía esa tierra en el estadio Quiqueya, podía llegar a duplicar 2 veces la altura del Pico Duarte. O sea, realmente nosotros somos muy... Fue un error de cifra que se dio. Para esa parte del... Por eso yo he estado bromeando y he dicho que hemos pasado de charco largo a las tierras raras. O sea, ¿por qué? Porque son cuestiones que a veces el entorno y la clase política lo utiliza como un tema probante, que son cuestiones más serias. A los presidentes, los colaboradores, funcionarios, lo convencen de cosas que no están todavía todas quizás confirmadas. Lo que pasó al presidente Guzmán quizás con lo del petróleo. Claro, con lo de charco largo. Que se dio como un hecho que estaba en una cantidad explotable y con la cantidad y calidad suficiente, y no fue así. Y sabe que la historia de eso parece que tiene que ver con realmente con una trampa al presidente, porque tengo entendido por la historia que oí, no sé si es cierta, es que una compañía que era la que estaba explorando, que tenía problemas a nivel de bolsa de valores, con ese anuncio iba a cotizar, subieron sus acciones
y buscaron lo que querían. No se puede poner en duda porque ha ocurrido otras veces. Pero utilizaron al presidente de la República para eso. Sí, eso y aquí permitimos además que lo hiciera. Sí, eso ocurrió. Entonces, yo sé que ahora hace un par de años atrás, en este gobierno recientemente, estuvieron ampliando las investigaciones. De hecho, allá en Pedernales. Claro, y tengo entendido que un campamento que todavía está activo, que era de los propietarios de Dovenco, ahora mismo fue rentado para usarlo como base de operaciones para hacer esas investigaciones. ¿Y quién está haciendo esas investigaciones? Creo que a través del Ministerio de Energía y Minas. Es lo que tengo informaciones. Es el Estado Dominicano. Sí, tengo informaciones muy generales así, pero creo que lo estuvieron haciendo desde el Ministerio de Energía y Minas. Entonces yo pienso que tanto en la vez cuando me tocó ver directamente este tipo de información cuando estaba en el Ministerio de Energía y Minas, como ahora, yo creo que lo correcto es actuar con frialdad, actuar con racionalidad, con inteligencia. Aquí somos muy emocionales en términos general, siempre, y celebramos y multiplicamos la cosa por 10. Antes de tiempo. Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, si tenemos todo parece indicar, por la referencia de aquellos informes que vi en aquel momento, que hay indicios serios de que hay material con tierra rara. Entonces lo que debemos hacer es establecerlo y hacer una negociación en función del beneficio del país, que es lo que casi nunca sucede. A eso iba, porque ya esa sí es tu especialidad. Sí. Aquí sabemos los acuerdos que se han dado, ahí está el de Barry, que incluso se revisó, y ahora mismo dice Cucho Carvajal que la revisión fue hasta peor. Lo único que fue que se adelantó parte de dinero que iba a recibir el Estado, pero que si se analiza el más reciente que se aprobó en el 17, dice que en el 17 fue. No, en el 17 no. En el 13 hubo una renegociación, pero hubo el anterior. Que fue en el 7. Sí, normalmente, y eso es un riesgo que siempre corremos a nivel del Estado, de que normalmente en el país se negocia, o quienes negocian, normalmente no tienen muy por delante el interés del país. Entonces, firman contratos que son refrendados por el Congreso normalmente. Hasta sin leerlo. En el cual no pasa como el peaje sombra de la autopista de Nordeste, donde una gente que gastaron 200 y pico millones de dólares en construir una carretera, duraron 7 o 8 años dándole 50 millones de dólares todos los años a través del presupuesto por un famoso peaje de sombra, y después entonces hubo que darle más dinero para poder rescindir ese contrato, para no quedarnos toda la vida. Lo que pasó con la compra y venta de las EDES, ese fue el peor negocio que hicimos. O sea, realmente en el país tenemos una cultura de negociación en la cual los negociadores que van de parte del gobierno normalmente son gente que son parte de los que están negociando. O la famosa planta esta que había que pagarle por capacidad instalada. Guarcilia. La que estaba, ¿no? Aquí en San Pedro Macorís era. Ah, bueno, sí, se Estrella del Norte. Algo hay plantas. El caso era que para ellos era más negocio tenerla pagada, cobraban como quiera, una barbaridad. Ese siempre ha sido una reserva que yo he tenido con el tema de los procesos de alianza público-privado, que está muy de moda. Los fideicomisos, eso es una forma del gobierno salirse del presupuesto para hacer cosas. Pero al final, los riesgos, quien lo carga es el Estado. Y si lo carga el Estado, lo cargamos nosotros, que somos los que mantenemos el Estado. En este caso, para ti, ¿cuál sería, digamos, un convenio que se logre, sea con Estados Unidos? Que parece que va a ser con Estados Unidos, porque este gobierno norteamericano anda dando codazos, sacando a todo el que no sea de aquí de las Américas, de esto que ellos entienden que es su patio, ¿verdad? Han vuelto con aquello de América para los americanos. Un convenio que sea financieramente favorable para República Dominicana. Bueno, nosotros estamos dentro de la agenda Trump, eso no hay duda. No, todo el mundo. Pues. Y la agenda Trump de su famoso América Primero, que siempre recuerdo cuando teníamos que estudiar aquella famosa doctrina Monroe, sí, de América para los americanos. Y ahora tenemos el América Primero, pero no América la de allá abajo, sino América... el Golfo de México, según ellos, ahora el Golfo de América. La México. Entonces, yo creo que cualquier negociación que se haga
obviamente, nosotros tenemos y vamos a estar medio permeados por el famoso ahora French shoring. Antes era el nearshoring, ahora estamos hablando del French shoring. O sea, mis amigos y nosotros parece ser que estamos dentro de esa cercanía de amistad con Estados Unidos, la visita. Pongámosle comillas, esa amistad. Sí, entonces, obviamente los Estados Unidos en ese esquema, en esa agenda Trump de buscar retomar de nuevo la hegemonía de Estados Unidos, que me parece que va a ser todo lo contrario. Van a querer, si realmente nosotros tenemos disponibilidad de material de tierra rara en proporción que sea comercializable, obviamente van a influir, y si nosotros aquí, el presidente quizás tiene mucha afinidad con el gobierno de Estados Unidos, entonces es posible que hagamos como siempre una concesión en la cual a nosotros nos toque lo menos posible y quienes están explotando, porque nosotros obviamente no tenemos capacidad. Creo que han creado una empresa hoy para explotar esas... Sí, pero empresa es una cosa y que tengamos sí, los recursos. Pero esto es una razón social. El tema es la tecnología, porque parece que lo complicado del tema de tierra rara es la separación de los elementos que están contenidos en eso, qué sé yo, 17 elementos creo que he oído que tiene. El tema de la separación, entonces... Lo que hay que hacer es hacer negociaciones que realmente beneficien al país. Y no con eso. O sea, es que nosotros estamos, por lo que me acuerdo esa expresión de don Santiago Muñoz, de que estábamos sentados prácticamente en el país de minerales de todo tipo. A veces hay unos planteamientos que yo creo que pueden, yo después de mayorcito, no creo mucho en los extremismos, trato de colocarme en el justo medio. Sí, porque hay gente que dice, no, que no se explote nada. No, eso es un absurdo. Y otros que dicen, no importa, hay que explotarlo todo. No, yo creo, y en eso siempre yo, que no es mi área, como siempre digo, me consideré muy racional la posición de don Tony, cuando Tony era abierto y decía, bueno, vamos a hacer los estudios ambientales. Si el estudio ambiental demuestra que el daño es tan grande que no es posible, entonces que no den el permiso, pero por lo menos vamos a hacer las investigaciones del lugar en términos medioambientales, porque es que tenemos una disponibilidad en Cotuí. Esa extensión que quiere hacer Barry es porque hay una zona que no se ha explotado de la Reserva Fiscal Montenegro, que parece que tiene reservas extraordinarias. Bien, vamos a poner un puntito ahí, vamos a la pausa de nuevo y regresamos con este tema. El profesor Nelson Suárez es economista que sabe mucho del tema del presupuesto, pero no está ajeno al tema de los recursos mineros porque él estuvo en el Ministerio de Energía y Minas y conoce y estuvo presente en muchas de las diligencias e investigaciones que se hicieron respecto a la posibilidad de explotación de tierras raras en Pedernales, que él me dice que por las investigaciones que se hicieron, la conclusión a que llegaron los expertos es que el país, por donde quiera que se busque, tiene riquezas de minerales. No es solo Pedernales, no es solo tierras raras, el oro hay más de lo que se piensa. Restauración, Romero. Está hasta la posibilidad de petróleo, pero todavía está más lejana esa explotación. Y se hicieron también investigaciones profundas. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos al Ministerio de Energía y Minas, había una empresa, Schlumberger, que es la empresa más grande en temas de investigación de petrolera. Me acuerdo que de hecho había una deuda que tenía y logramos saldarla y completar, y se creó una extraordinaria base de datos con el tema geográfico. Inclusive se identificaron creo que 5 o 6 áreas y se hizo una concesión inclusive a una empresa norteamericana, no me acuerdo. Sí, yo recuerdo, para investigar sobre en la zona de Macorís, pero sí. Está Macorís, está Ocoa, está varias partes en el norte del país, donde todo indica que posiblemente nosotros también tengamos, sobre todo petróleo, pero sobre todo gas natural. Entonces aquí lo que pasa es que el gas sería muy interesante. Estas cosas son muy poco sistemáticas y son muy de impulso y de emoción.
Y este tipo de cosas tienen que tratarse con más racionalidad, con más sentido. Y ahora le pregunto al académico, ¿no ha llegado el momento de que nuestras universidades también formen los recursos humanos que puedan también trabajar todo en la parte dominicana? Porque siempre habrá quizá una empresa extranjera, pero que tengamos técnicos nuestros con la formación, con el know-how, para incluso para que negociemos mejor. Los únicos que están haciendo eso son la gente de UTECO. A la universidad, sí, de Cotuí, que es una universidad pública, por cierto. Exacto, es pública, ya es una universidad pública, pero sé, porque también en algún momento me llegó algún tipo de cuestión, inclusive creo que en un momento financiamos los estudios, viajes al exterior de 5, 6, 8, 10, no me acuerdo, un número de estudiantes de geología que no hay en el país, prácticamente, es más, yo no sé si existe la carrera de geología en el país. Sola no, creo que están los que estudian ingeniería que se especializan. Sí. Entonces me acuerdo que también en ese momento se financiaron, llegó a mi mesa algún tipo de solicitud para financiar estudios de esos muchachos que son, por ejemplo, egresados, parece de UTECO. Se financian en UTECO, pero que entonces creo que UTECO es la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. Lo iban a mandar al exterior a hacer estudios especializados y estaban pidiendo que, y creo que también el don Tony autorizó que hiciéramos un poco ese apoyo. Bueno, pero yo no conozco en ningún otro sitio que estemos haciendo cuestiones relativas. Y hay gente, de hecho, de la gente que estuvieron en el país estudiando, trabajando con Rosario, de técnicos dominicanos, que tienen mucho conocimiento. La mayoría quizás están ya un poco retirados, pero no le estamos dando Digamos que tenemos el recurso humano un poco disperso, pero lo tenemos y podemos seguir formando. Y seguir formando. Entonces lo importante sería que se haga un buen acuerdo. Un buen acuerdo, una buena negociación, que si tú tienes capacidad técnica para explotar lo que yo tengo, pero que por lo menos me paguen mi materia prima, de hecho hay una ley. Que no sea espejito por oro. Hay una ley que se hizo en el Ministerio de Energía y Minas, don Tony trabajó también en un equipo técnico fuerte en eso, una nueva ley minera, que exactamente lo que está diciendo es, ok, vamos a negociar, tú vienes a explorar, pero de entrada tú tienes que pagarme mi materia prima, que es lo que tú vas a sacar de ahí. Claro. Y después vemos lo otro, pero aquí no, yo saco, y después que yo te pago impuestos sobre la renta, los impuestos sobre la renta de los trabajadores, no, tú tienes que pagarme por mi materia prima que tú estás sacando, y después que tú me pagues por ella, entonces de ahí hacemos lo que tú quieras. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias Nelson Suárez, gracias a ti, economista. Y en este caso en una faceta que mucha gente no sabía, que él está muy enterado de lo que se ha hecho en investigación sobre minería en República Dominicana. Gracias a ustedes y siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.